muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por la invitación y el espacio. Yo soy Alejandro Villarreal Aldaz, soy licenciado en Artes Escénicas, soy licenciado en Educación Primaria, licenciado en Derecho, soy maestro en Administración y Planificación Educativa y soy doctor en Ciencias Políticas. Pero dentro de todo esto, mi mayor orgullo es que soy padre de familia. Tengo tres hermosos hijos, Yareni, Axel, Alexa, que están cursando de manera normal sus estudios en los diferentes niveles educativos y que los tres me provocan mucho orgullo. Soy un padre de familia orgulloso, un chihuahuense y un mexicano orgulloso y un maestro a mucha honra. Principalmente gracias a mis padres, al profesor Arnoldo Aesio Villarreal Sixto, somos descendientes de italianos y de españoles. Eh, y a mi madre, María de Lourdes Aldaz Solís, también maestra, y ella, bueno, a mucha honra también descendiente de hombres y mujeres que fundaron ciudades y comunidades aquí en el estado de Chihuahua, como es el caso de Nuevas Delicias, a unos 2 kilómetros del Saus. Ahí también siento mis orígenes. Y bueno, vengo de una familia de maestros, de pilotos aviadores y de restauranteros. Muchos de ustedes incluso, si nos ven aquí, amigos y amigas, si nos ven de Chihuahua o del estado de Chihuahua, incluso fuera de Chihuahua, conocen el restaurante El Siroco. Era el mayor de los hermanos de mi padre. Y ahí aprendí yo a trabajar el oficio de mesero, de barman, de la cocina, de limpiar el pescado, de hacer todo esto que tenía que hacerse en ese restaurante. Cuando yo tenía 14 años, te estoy hablando de 1994. Junto con ello, me dedicaba a una actividad que por mucho tiempo desarrollé, la música, la danza, y por eso fue que también estudié la licenciatura en danza y artes escénicas. Al mismo tiempo pude cursar la normal del estado, tuve que dejar medicina, que hice un semestre, para poder quedarme solamente en la licenciatura en educación primaria en la escuela, en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. Después de ello estudié la licenciatura en Derecho. Hoy creo que me dedico un poco más apegado a mi carrera de maestro y a la carrera de abogado. Y como ya lo mencioné antes, bueno, pues tengo posgrados. Pero en mi niñez tuve la fortuna de gozarlo con mi hermana Lourdes y con mis padres. Tuve una infancia muy hermosa, donde conocí los juegos clásicos y tradicionales, donde no había internet, no había teléfonos celulares, esperábamos las llamadas en casa, jugábamos al bote volado, a las escondidas, a te declaro la guerra, hablando de guerras en este 2025. Jugábamos al guanini, una especie de béisbol callejero o de béisbol de barrio. Jugábamos a todo lo que tenía que ver con una sana convivencia directa y personal con mis vecinos en una colonia, en un fraccionamiento aquí en la capital de Chihuahua, en Jardines del Norte, a un lado de la Huerta Legarreta, hoy Parque Fundadores, y a todos ellos les mando un abrazo. Me siento muy orgulloso de mis orígenes, de esa infancia que me acompaña todos los días. Todos los días me acompaña el niño que criaron con mucho amor mis padres, también maestros, y que al lado de mi hermana creamos y tuvimos una hermosa familia, con un núcleo familiar muy unido, muy sólido. Sí, fue un lamentable acontecimiento en 1989, si mal no recuerdo, 89 o 90. En ese entonces yo estaba, unos meses estuve en los Boy Scouts y justamente estábamos en prácticas. Entonces, afortunadamente mi padre acababa de llegar de Ciudad Juárez y un vecino iba por nosotros. Lo invitó, se dio cuenta que había llegado, lo invitó y fueron por nosotros. Al dar la vuelta por la Juan Escute y Miguel Barragán, nos envuelve una ola como de unos 3 metros de agua. Logramos llegar a una esquina y ahí unos vecinos con unas cuerdas nos bajaron. Me acuerdo que mi padre nos cargó en los hombros a los niños que íbamos ahí en el coche, y luego de azotea en azotea nos fuimos brincando con la ayuda de mi padre y el vecino César, de nombre César, hasta que llegamos a la calle a la casa que llegaba directo a la calle Caracas, que era donde yo vivía. Nunca había visto algo así. Vimos pasar diversos animales, marranos, vacas, caballos, perros, gatos, algunos todavía con vida, tanques de gas,
estufas, lavadoras, colchones, personas ya sin vida. Y era un caos porque eran carro tras carro, había pilas de carros, tú recordarás, y ustedes recordarán, en aquella conocida y famosa tromba, dejó un caos en la capital y recuerdo que la libramos por muy poco. Por supuesto, no solamente en infraestructura urbana, que hoy Chihuahua es de las ciudades más bonitas, más hermosas del país. Tengo la fortuna de haber recorrido el país hasta el día de hoy varias veces. Conozco alrededor de 1830 municipios de nuestro hermoso México y te puedo decir que Chihuahua capital y muchas otras ciudades de nuestro estado son muy bellas. Toda la parte del anillo periférico, la parte del centro que se ha rescatado por los diversos ayuntamientos o gobiernos, conserva lo que era el Chihuahua de aquellos inicios y contrasta con la modernidad del periférico de la juventud o del periférico Luis Donaldo Colosio, como originalmente se llama. No podría ahorita enfocarme en uno solo, pero eh, sin basarme en ninguno de ellos, pude darme el gusto y tener el privilegio de escribir un libro, siendo secretario general de la sección 8 del CENTE, a mis compañeras y compañeros les mando un fuerte abrazo, a todos los maestros y maestras que ven este espacio, y pudimos rescatar la historia de, en aquel entonces, 70 años de la organización sindical. Pero bueno, Octavio Paz, Gabriel García Márquez. Tuve la oportunidad de compartir, de conocer a Vargas Llosa, de conocer su universidad en Madrid, España, y también es un gran, eh, es un ícono, es una inspiración, así como otros escritores, el autor de Ética para Amador, Fernando Sabater, que escribió Ética para Amador, y otros libros más que los maestros hemos adoptado también en nuestra biblioteca. En fin, Emilio Tenti Farfani, que es uruguayo, y otros más que le han dejado a su país, a México y al mundo una muy rica bibliografía respecto a diversos temas. Creo que tendríamos que generar condiciones como un híbrido, es decir, no dejar los libros físicos. Podemos ahora, con la facilidad de la tecnología, hacerlo a través de los dispositivos móviles, de una tablet, de una computadora móvil. El tema es que desde la escuela y en el núcleo familiar se debe impulsar el afán, el amor por la lectura. Y todo comienza con un poquito. Quizá a muchos les parezca aburrido comenzar a leer 5, 6 minutos, 10 minutos al día, pero se hace un hábito. Y al principio, aunque dé sueño o aunque dé flojera, yo los invito a que lo hagan una, dos, tres, luego 5 páginas. Cuando menos se den cuenta, van a avanzar un cuarto de libro, medio libro. Yo tengo este vicio por la lectura desde hace más de 25 años. Y comencé así, de poquito en poquito, hasta que me terminé enciclopedias completas. Les voy a contar algo que nunca en las cámaras había dicho, pero en una ocasión, imagínense un niño de 5 o 6 años diciéndole a su mamá que quería tener conocimiento como lo que yo veía en la televisión. Imagínense los programas de aquellos años, ¿no? De 1985, 86. Y entonces mi madre, en un arranque por quizá hasta darme una respuesta de la que no tenía, me dio un libro y me dijo, comience por este libro. Y ese libro tenía 2 tomos y los leí en pequeños momentos, en pequeños ratos. Y era el diccionario Larousse, de la A a la M y de la N hasta la Z, completito. Entre los 6 y los 7 años yo terminé de leer ese libro. Así que cuando pasé a tercero y sobre todo a cuarto de primaria o a secundaria en el área de español, pues tenía yo ya un camino recorrido. Bueno, para la edad de los 8 años yo comencé a practicar natación y lo hice hasta los 15, 16 años. Al mismo tiempo estuve cerca de 5 o 6 años practicando otro deporte que es el Kung Fu. Siempre me han gustado las artes marciales, pero
en el camino, con mis amigos de la primaria, mis amigos vecinos y vecinas, mis amigos de la secundaria y particularmente mis amigos en el nivel de preparatoria, yo soy egresado del Colegio de Bachilleres Plantel número 4, encontré un grupo que se llama C-Líder, un grupo que es afín a un partido político auspiciado y patrocinado por una marca y una firma muy chihuahuense, que no sé si la pueda decir en este momento, bueno, que era financiada y es financiada y patrocinada por Grupo Cementos de Chihuahua, la familia Terrazas, y quien directamente asesoraba a don Luis H. Álvarez. Me tocó ir a encuentros a Ciudad Juárez, aquí mismo en Chihuahua capital. Yo tenía 14, 15 años cuando comencé en C-Líder. Duré como 3 años participando en esta asociación. Luego incursioné entre los 18 y los 19 años en organizaciones no gubernamentales. Juntábamos ropa, alimentos, víveres para llevarlos a la Sierra Tarahumara o a los entornos, a las orillas, a los polígonos de más necesidad aquí mismo en Chihuahua capital. Algunos a través de cierto partido político, otros a través de otro color partidista, pero desde ahí nació en mí la necesidad y el gusto por servir a los demás, sumando esfuerzos y voluntades. En aquel entonces estaba yo muy enamorado de las artes, la música, la danza, y combinaba todas las actividades. Yo siempre estaba haciendo algo, estudiando o haciendo algo por la sociedad. Cuando llega el momento de egresar de la normal y de egresar al mismo tiempo de la licenciatura en artes, bueno, pues yo ya tenía mis primeras 9 horas en secundarias técnicas en escuelas federalizadas, particularmente agremiadas a la sección 8 del CENTE. Para el año 2001, igual me estoy tropezando un poco, voy y vengo en las fechas, en el cronograma de mi vida. Para el año 2001 conozco a un personaje que todavía es muy reconocida, conozco a la profesora Elba Ester Gordillo, y desde entonces tuve un acercamiento con la maestra. Ella me enseña y me invita a conocer a la organización sindical. Esporádicamente teníamos encuentros y luego más encuentros. En el 2004 cursé soy de la tercera generación de egresados de la escuela, lo que era antes la escuela o el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América, el IESA, y soy egresado de la tercera generación. Por las mañanas recibíamos cátedra en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y por la tarde en la Universidad Autónoma de México, en algunas áreas, o en un centro cultural donde tuvimos catedráticos de primer nivel, doctores que venían desde Centro y Sudamérica y de otras partes del mundo para complementarnos sobre esa capacitación que estábamos teniendo en torno al sindicalismo en el mundo. Y a partir de ahí ya no me despegué de la acción sindical, de la representación sindical, y lo llevo tatuado en cada hueso de mi cuerpo, en mi memoria y por supuesto en mis cuerpos emocionales. Los seres humanos, más que seres o personajes de este planeta, intelectuales, más que seres pensantes o racionales, somos seres emocionales. Funcionamos, habitamos y nos comportamos con base en emociones. Bueno, como lo mencioné hace un momento, desde el año 2000 ya tenía yo mis primeras 9 horas en secundarias técnicas. Yo comienzo a cubrir interinatos desde 1999, igual en secundarias técnicas. He tenido la fortuna, la dicha de dar clase prácticamente en todos los niveles educativos: preescolar, primaria, secundarias técnicas y generales, preparatoria, educación especial, en muchas de las instituciones, como maestro de danza, como maestro de música, como maestro de español. Después, como es el caso al día de hoy, que doy clases en doctorado en línea, y es para mí un privilegio seguirme y mantenerme en el quehacer docente, pero he dado clases también a nivel licenciatura, a nivel técnico. He tenido la posibilidad pues de recorrer prácticamente todos los niveles educativos. En el año 2005
después de una campaña, me convierto y votan por mí mis compañeros de la delegación de secundarias técnicas, y entonces a partir de ahí comienza más en forma, ya dentro del organigrama, mi experiencia como representante sindical. Asumo la Secretaría General de la Delegación D22 de la Secundaria Técnica número 2 aquí en Chihuahua, mejor conocida como la ETIC 100. Luego de ello viene el Congreso en el 2007. Antes se elegía a la dirigencia seccional por Congreso, y asumo como secretario técnico de ese comité del 2007 al 2011. Esta posibilidad de estar ya en el comité ejecutivo seccional va a la par junto con la construcción del partido político Nueva Alianza, lo cual hicimos en el año 2005, y ahí es donde tuve más acercamiento con la profesora Elbester Gordillo, con, en paz descanse, mi amiga la licenciada Mónica Arreola Gordillo, con el licenciado René Fujiwara y con otros personajes de la vida política sindical, de la vida política del país. Algunos no necesariamente ligados al magisterio, por ejemplo el licenciado Jorge Caguachi, que también fue militante e incluso fue secretario general y presidente del Partido Nueva Alianza. Me toca entonces arrancar este proyecto desde el año 2005, y a la par pues trabajé las líderes o la parte del área juvenil del Partido Político Nueva Alianza. Así que desde el año 2007 al año 2011 estuve a cargo primero como coordinador estatal de Alianza Joven y luego como presidente estatal de esta misma organización dentro del partido político Nueva Alianza. Bueno, creo que son tres respuestas en una. Primero, fue una época en la que el magisterio avanzó gracias a las legislaciones que había en aquel momento en algunos temas, en las mejoras de las condiciones laborales, prestacionales, salariales. Pero también hay que decir que en el año 2007 vino la reforma al ISSSTE, y que es una reforma que nos sigue lastimando a los trabajadores de la educación federalizados, porque los que estábamos antes contratados, antes del 2007, tuvimos que tomar una decisión: quedarnos en el 10º transitorio, mis compañeros entenderán esto, o comúnmente llamado régimen solidario. Es decir, tú llegas a la edad cronológica que te marca la ley y cumples con el requisito de 28 años para las mujeres, 30 para los hombres, y eres acreedor a la jubilación, con un tope de 10 salarios en aquel entonces, hoy con un tope de 10 UMAS. A partir del 2007, o quienes no decidieron irse por el 10º transitorio, entraron al esquema de cuentas individuales. También hubo otras modificaciones. Se suponía que iba a ser un rescate también financiero para el ISSSTE. Sabemos que no ha sido así, que aquella reforma se adaptó a políticas internacionales que no necesariamente eran en beneficio de los trabajadores de la educación. Y después del 2007, pues ya no había opción, todos eran contratados y todos son contratados bajo el esquema de cuentas individuales. Cabe señalar que bien lo dice nuestro líder, mi amigo, el maestro y senador Alfonso Cepeda Salas, que ya somos muy pocos los países que continuamos con este esquema de afores, y que hay condiciones para que sigamos empujando, para que todos regresemos a un esquema, si no igual, muy similar al régimen solidario, y por lo pronto seguir empujando para que, a diferencia del Seguro Social, que tienen un tope para sus pensiones y jubilaciones de 25 UMAS, a diferencia del ISSSTE, que está topado a 10 UMAS, pues vayamos avanzando año con año hasta que nos homologuemos, y también, igual que ellos, tengamos el derecho de recibir mejores pensiones o jubilaciones, y regresar a un esquema que no sea exactamente el de cuentas individuales. Esto es, por ejemplo, del 2007 al 2011, a la fecha que tú señalabas. Pero también había una negociación doble. Estaba la negociación del Comité Ejecutivo Nacional en materia salarial, prestacional, en materia de los derechos adquiridos y, por supuesto, en materia de la libertad sindical, en materia de la autonomía sindical, cosa que se reguló distinto luego cuando llegó Enrique Peña Nieto.
Entonces ya nada más había una negociación y existe nada más una negociación, pero no por ello significa que los gobiernos estatales ya no puedan apoyar a los sindicatos. Eh, Hasta el año 2012 teníamos en Chihuahua doble negociación. Eso nos permitió alcanzar, por ejemplo, que tanto los maestros estatales, sección 42, a quienes les mando un gran abrazo, un saludo muy caluroso, ellos y los maestros federalizados, mis compañeros y compañeras federalizados, tenemos 90 días de aguinaldo. O sea, tenemos 50 días más de los que marca la ley. Hubo estados en los que pudieron avanzar más, otros menos, o estados que por la lucha de grupos nunca se pusieron de acuerdo y se quedaron con lo simplemente señalado por la ley, que son 40 días, que es lo que marca, como es el caso de la sección 18 de Michoacán, que son también queridísimos compañeros que no supieron ponerse de acuerdo para enarbolar una sola lucha y exigirle al gobierno mejores condiciones y mejores prestaciones. Yo considero que México tiene los mejores o de los mejores maestros del mundo. Las y los maestros mexicanos que fueron capacitados o que fueron a una escuela normal o a cualquier otra escuela o institución formadora de docentes, tienen un compromiso con el país más que con esperar la quincena. El problema es que no siempre hay la infraestructura, ahora hasta tecnológica, porque hoy sería muy fácil para todos los maestros y maestras, los docentes, los catedráticos, que en todas las instituciones escolares contáramos con internet, con pantallas, con la tecnología para acceder incluso a inteligencia artificial que facilitaría y enriquecería mucho la cátedra, la clase de nuestros compañeros. Tenemos excelentes maestros. Y yo me refiero a los compañeros agremiados al CENTE, pero también a los compañeros, a los maestros y maestras que dan clases y que desarrollan su profesión en escuelas particulares. Esa es la diferencia, que en las escuelas particulares, en la gran mayoría, tienen capacidades económicas distintas y que pueden acceder a mejores condiciones de infraestructura, mejores condiciones tecnológicas o técnicas, pero los maestros nos formamos donde mismo. Hay profesionistas que se convierten en maestros, en catedráticos, pero de alguna manera en el camino o por las distintas capacitaciones que toman en su momento, se van formando como maestros y maestras. Están comprometidos. El tema es que siempre para los gobiernos no hay recursos para enriquecer tecnológicamente o de infraestructura. Bueno, en muchas escuelas ya quisiéramos resolver un juego de baños para niñas y para niñas que tenga siempre agua en los retretes, que tengan agua en los bebederos, que haya clima artificial en los salones. Imagínense aquí en Chihuahua con 45 grados en un clima seco en verano y más cuando llega las altas temperaturas de junio y julio sin un mini split o sin un aire lavado. Qué complicado que el niño se concentre y que el maestro logre también la atención de sus alumnos. Y no estamos respecto a las indicaciones del orden internacional, como la UNESCO. No tenemos grupos de 20, de 25 niños, tenemos grupos de 50 o más jovencitos en educación básica. Con el clima a esas temperaturas o en invierno en la Sierra de Chihuahua, cuando están a -10, -12 o mucho menos, imagínense que no tengan un calentón. Siempre la comunidad de alguna manera sale adelante y ayuda a las escuelas, pero no todos tienen esas posibilidades. México tiene grandes maestros. Lo que es México hoy, en este 2025, es gracias a los maestros y maestras, los diputados de hoy, los senadores de hoy, las senadoras, las gobernadoras, la presidenta, es gracias a los maestros y maestras de México en las distintas generaciones que hemos creado distintos Méxicos. Creo que ahí tenemos una deuda pendiente. La dirigencia sindical, el gobierno de los estados, el gobierno de la república y los institutos de seguridad social. El ISSSTE, el IMSS, los diferentes sistemas pensionarios en los estados. Hay una deuda pendiente, hay un área que no hemos atendido debidamente. Los maestros los vemos como robots, como máquinas sin emociones,
que deben cumplir con un horario, que deben cumplir con planeaciones, aunque sean aplicables o no, que deben cumplir con una serie de requisitos que estresa su vida laboral. A eso hay que sumarle que también son padres y madres de familia, que son hijos, que son hijas, que muchos cuentan y tienen la fortuna de estar aún con su papá o con su mamá, que tienen hermanos, que tienen una vida social, que también se enferman, que también les cae mal un producto lácteo, una comida, que también se resfrían, que también les puede doler una muela, que hoy incluso pueden haber amanecido con una emoción distinta. Y llegar y cuidar, lo digo con todo el respeto, cuidar, atender a 35, 45, 55 o más niños o adolescentes que lo que quieren es jugar, que lo que quieren es ser atendidos uno por uno. Creo que como padres de familia, y me incluyo porque soy padre de familia, orgullosamente lo digo, en muchas ocasiones dejamos en manos de los maestros y las maestras a nuestros hijos con todo el problema que lleva el niño, que lleva la niña, y que además necesita un maestro, necesita un educador, y al mismo tiempo el educador tiene que ser psicólogo, tiene que ser médico, tiene que ser trabajador social, tiene que saber de diversas áreas, de diversas profesiones, de distintos temas para atender la problemática de los niños. Y de los maestros, ¿quién se preocupa? Porque no hemos regulado bien aspectos, por ejemplo, un permiso específicamente para atender la salud emocional de un maestro o una maestra, sin necesidad de llegar a un peritaje. Debería de haber profesionistas en esta área, en el ISSSTE, en el Seguro Social, en pensiones o en cualquiera de los sistemas de seguridad social de los estados. Tenemos un área y una deuda pendiente con los maestros. Deberíamos tener además subrogados atenciones en este sentido. El CENTE lo ha hecho de algunas maneras. Tenemos centros en por lo menos 4 estados de la República, centros de atención de esta área donde tú reservas como maestro y vas y pasas unos días para desintoxicar tu mente, para desintoxicar tus emociones, pero no es suficiente. Creo que en el ISSSTE, en el Seguro Social principalmente, debería de haber programas específicos y especiales para atender la salud emocional de las y los maestros. Y algunos que no son maestros, porque también nuestros compañeros administrativos sufren el estrés. ¿De cuál estrés? Bueno, pues imagínense ustedes que tienen la presión de cumplir con el calendario, que tienen la presión de cumplir con las planeaciones, pero además tienen la obligación de no tocar ni con una palabra mal puesta a los niños o a las niñas, porque al día siguiente tienes a los padres de familia pidiendo tu cese, pidiendo que te metan a la cárcel, pidiendo que te abran un expediente o un proceso administrativo. Y es lamentable que algunas veces haya parcialidad desde la parte administrativa o peor aún, de la parte sindical. La administración de Javier Corral es el peor desastre que ha tenido Chihuahua. Desaseado, sucio, sin obra pública, no dejó un bloque nuevo parado en ninguno de los 67 municipios del estado. Si hubo obra, les aseguro que fue producto de la participación privada. La administración de este lamentable acontecimiento histórico de Chihuahua, de este quinquenio, dejó en ruinas al tejido social, y hemos hecho cuentas de lo que le va a costar a Chihuahua sobresalir o sobrellevar lo que Javier Corral ocasionó. Por lo menos son de 30 a 35 años que en lo económico para el Estado y en el aspecto social le va a costar a las y los chihuahuenses, nos va a costar salir del hoyo en el que dejó al Estado Javier Corral Jurado como gobernador. Sin obra pública, sin infraestructura urbana, sin mejoras en ningún sentido, despidos injustificados, señalamientos injustificados, su obsesión por llevar a la cárcel a todos aquellos que consideró cercanos al exgobernador César Duarte, su obsesión
por llevar a la cárcel, a los tribunales, indebida, injusta e ilegalmente a quienes no coincidimos o no coincidían con él. A mí siempre desde aquel momento se me ha señalado como duartista y voy a aprovechar estas cámaras y estos micrófonos para decirles, yo no soy duartista. Ser amigo de una persona no significa que estés subordinado a esa persona. Yo no recibo órdenes de César Duarte. César Duarte no es mi jefe político. Yo pertenezco a un solo equipo político y se llama Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el líder es el maestro Alfonso Cepeda Salas. La líder de este país es la doctora Claudia Sheinbaum. Yo soy amigo de César, no nos vemos, rara vez platicamos, pero yo honro la amistad. Pero no es mi jefe político. Yo no nací, mi carrera política no nace con César Duarte ni va a terminar con César Duarte. Yo quiero dejarlo claro porque me disgusta la manera, la estridencia con la que lo señalan. Como si quisieran a uno encasillarlo en una etapa en la que Javier Corral se ha empecinado en llamarla deshonrosa. Yo no vengo aquí a lavarle la cara a nadie. Y en mi caso, lo que yo expongo lo pueden comprobar. Lo he hecho ya por varios años, comprobando que soy inocente de todos los supuestos delitos que me acusó Javier Corral que yo había cometido. Como lo de las plazas que nos quitaron. A nadie le quitamos nada. Las plazas se hicieron nuevas con nuestros recursos de la plaza de básica que teníamos. No se le quitó la oportunidad ni la posibilidad a nadie de esas plazas. No existían. Son plazas nuevas. Incluso este que les habla, Alejandro Villarreal, de mi plaza de educación básica en una habitual, ordinaria y legítima conversión de mi plaza de básica, yo perdí casi 3,000 pesos quincenales. Y estamos en un litigio que tengo la certeza y la seguridad que vamos a ganar porque todo estuvo bien hecho. La creación de mi plaza de secundarias técnicas a la plaza, que es mi plaza en la Universidad Pedagógica Nacional, la firmó el mismísimo secretario de Educación de aquel entonces del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando él era el coordinador nacional del Servicio Profesional Docente. ¿Qué más prueba quieren de la legalidad? La firmaron todas las autoridades del estado de Chihuahua. Y así los otros 13 casos que tuvimos esa cancelación-creación. Les repito, aquí a nadie se le quitó nada. Las plazas fueron nuevas y algunos perdimos ingresos. Lo que buscábamos era llegar a otro nivel educativo por la reforma de Enrique Peña Nieto. Y en nivel superior no impacta hasta el día de hoy lo que en aquel momento fue el Servicio Profesional Docente y lo que hoy es la UCICAM. Les puedo decir derecho viéndoles a los ojos que mis compañeras y compañeros que están en el Centro de Investigación y Docencia, en la Universidad Pedagógica Nacional, en el Centro de Actualización del Magisterio, en la Normal de Saucillo, en la Normal Rural de Saucillo, en la Normal Experimental de Hidalgo del Parral, que la gran mayoría de los que están ahí llegaron en las mismas circunstancias que nosotros, por un proceso de cancelación-creación. Digo, todos los maestros venimos de educación básica, de donde se nutren las escuelas de educación superior. Si bien no hubo ningún concurso, pero yo les garantizo a quienes quieran investigarlo y estoy a su disposición para debatirlo de frente cuando gusten. Yo leo permanentemente mis redes sociales y podemos darnos cita para mostrarles los documentos que nunca se incurrió en un delito y mucho menos en los delitos del orden penal como en los que Javier Corral me señaló. Así como se vienen descubriendo y se vienen cayendo lo que al exgobernador César Duarte le han endilgado y lo han señalado por temas de muchísimos millones de pesos y que sus diferentes estrategias jurídicas pues han demostrado. No lo digo yo, ahí están sus ruedas de prensa, ahí están sus abogados. Nada menos el día de hoy, van a saber entonces qué día se grabó esto, dieron una conferencia donde demostraron que César Duarte pues ganó un juicio en Estados Unidos y hasta aquí lo voy a dejar porque les repito, no vengo a lavarle la cara a nadie. Como abogado, lo que yo les digo se los puedo comprobar. Y es que ese quinquenio tan lamentable de gobierno de Javier Corral destruyó, en vez de construir, el tejido social. Puso a todos contra todos, sembró el odio, la diatriba, la estridencia entre los chihuahuenses.
A muchos los convenció que había una clase de chihuahuense y luego había otra clase de chihuahuenses. Nos quiso confundir con los colores de partido. Y entonces aplicó la máxima del libro de Sun Tzu, del arte de la guerra: divide y vencerás. Porque yo tengo mis dudas de cómo es que ganó la elección, porque tengo conocimiento y tengo información que me hace dudar ciertamente de su llegada debidamente y a través de la democracia. Lo cierto es que ya es parte de la historia y que la historia misma lo va a colocar y lo va a juzgar y lo va a poner en el lugar que le corresponde, en el banquillo de los acusados. Cuando asume la primer legislatura que lo acompaña en su quinquenio, nosotros logramos promover a dos grandes compañeras, a dos extraordinarios seres humanos, la maestra Antonieta Mendoza y la maestra Marta Rea, ambas de Ciudad Juárez. Llegan como legisladoras por Nueva Alianza, impulsadas por la sección 8, y tengo una amistad cercanísima con ellos, no lo niego, son mis amigas, soy su amigo. De tal manera que estábamos muy contentos porque en aquella legislatura la fracción parlamentaria estaba compuesta por 3 maestros: el exsecretario de la sección 42, de quien no voy a hacer referencia alguna, de René Frías, porque no hay nada bueno que decir, y de la maestra Marta Rea y la maestra María Antonieta. Hicimos un convivio para celebrar. Compartimos unos tacos, unos refrescos. Lo invitamos y asistió al convivio. Ahí hay varios compañeros de los medios de comunicación, amigos, porque tengo la fortuna de contar con la amistad de la inmensa mayoría, si no es que de todos los que y las que se encargan a diario de mantenernos atentos y a la información oportuna, a los medios de comunicación, a quienes les agradezco siempre su trabajo. Nos acompañaron varios de los medios en ese evento. Y llegó, el primero que llegó para sorpresa de todos fue Javier Corral. Dijo: líder, ¿sabes qué? Voy a estar por aquí una hora nada más. Lo hice pues por no despreciar la invitación. Recorrió todo el lugar, una granja que tengo y que tenía mi papá de hace muchos años. Se sentó a comer, comimos, comenzó la música a tocar. Me piden que me levante a cantar, porque como tú sabes, pues es una de las actividades que también me gusta hacer, me distrae, me llena, me place. Eh, bueno, tal es así que tengo 2 materiales discográficos en diversas plataformas, y en vez de quedarse una hora se quedó 5 horas, 5 horas y fracción. Incluso tenía el festejo de su partido político de aquel entonces, el PAN, y no fue por estarse con nosotros. A partir de ahí, a diario me mandaba mensajes, me llamaba, me hacía preguntas, me solicitaba mi opinión, nos marcábamos. Pensé que estaban haciendo una amistad, hasta que un día me manda a llamar a Palacio de Gobierno y yo viajo desde la Ciudad de México a Chihuahua para atender al gobernador del estado. La primera pregunta que me hizo es: me dicen que eres muy amigo de César Duarte, ¿qué hay de eso? Yo le contesté lo que ahorita también les voy a decir a ustedes. Yo tuve una extraordinaria relación con la persona que se sentaba en la misma silla donde hoy tú estás sentado. Así convenía la institución a la cual pertenezco y así convenía la responsabilidad con la que yo cumplía a cabalidad con mis compañeros y compañeras, sin menoscabos de tiempo. Yo tenía jornadas de 18, 20 horas, 24 horas diarias. Así como Vicente Fernández cantaba mientras no dejaban de aplaudir, mientras alguien afuera de mi oficina estaba esperando ser atendido, yo no me retiraba del edificio de la Homero, ahí donde tiene la sede de la sección 8. Bueno, pues le expliqué que era una relación institucional. No quedó muy conforme con mi respuesta. Él quería un sí o un no. Y luego me dice: me pusieron un video donde le estás cantando. Y le dije: ¿sé a cuál video te refieres? Estoy con mi amigo Tony Meléndez, que tenemos una amistad de muchos años y me honra su amistad. Le dije: es un evento del Día de la Educadora y le estoy cantando a las educadoras. Fue un palomazo con una canción famosa del conjunto Primavera, que Tony la interpreta espectacularmente, y le estaba cantando a ellas. Incluso le comenté: a diferencia del día que estuviste en la granja, pues ahí sí yo te cantaba cuanta canción me pedías. Este señor se levanta de su silla y se coloca junto a mí.
y me hace un ofrecimiento de trabajo que ni era ofrecimiento ni era trabajo. Lo único que se me ocurrió decirle en ese momento es, en el año 2013, en paz descanse mi amigo el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, me hizo la invitación para incorporarme a su equipo en la Dirección Nacional del ISSSTE. Me ofrecía primero irme a Fobiste, en lo que luego podía incorporarme como su prosecretario. Así tal cual me lo propuso. Y esto lo pueden comprobar la comisión del sindicato, los que quedan todavía, porque en una reunión nacional con quien era el dirigente del CENTE, de apellido Díaz de la Torre, le dice, oye, permíteme llevarme a Alejandro y ustedes van a tener la segunda mejor posición del ISSSTE. Y no lo permitió. No quiso Juan Díaz que yo me incorporara a los trabajos en la Dirección Nacional del ISSSTE. Le dio sus razones, no las voy a comentar aquí porque parecería vituperio dicho por mí, pero yo sí, la verdad sí me interesaba, sí me movió, no en una aspiración personal, sino porque imagínense todo lo que hubiéramos podido hacer por los trabajadores de la educación, tan solo en el tema de créditos de Fobiste, de arreglar todo lo que no está todavía por completo arreglado. Y bueno, pues no fue así porque soy institucional. Esto fue lo que yo le comenté al exgobernador Corral. Necesito consultarlo, pero pues en mi narrativa le estaba yo dejando claro que no me interesaba porque no era una oferta de trabajo. No le pareció, se levanta, le pega al escritorio y dice, bueno, estamos en contacto. Ya ni la mano me extendió para despedirse, ni los ojos me dio. Al día siguiente, a los 2 días, comienzan los golpes durísimos en los medios de comunicación. Que si me quedé con una escuela, que si me apropié de unas instalaciones, que si mi plaza de maestro, que si yo, bueno, me acusaron de cosas imposibles de que fueran ciertas. Y comenzó una persecución política, un hostigamiento de lo peor que yo he visto. Bueno, aquí, como en cualquier película, de verdad, la realidad superó por mucho la ficción. Empezaron a seguir a la mamá de mi hijo, empezaron a seguir a mi madre, empezaron a vigilar los sitios que según ellos yo frecuentaba. Me investigaron en todas las aerolíneas que en aquel entonces tenía aquí el aeropuerto de Chihuahua. Ya una de ellas ni siquiera existe después del COVID. Pero en todas, cada semana pedían una bitácora si Alejandro Villarreal viajaba a dónde y ellos buscaban para qué. Sabían que viajaba. Yo trabajo en el Comité Ejecutivo Nacional de mi sindicato. Entonces, frecuentemente voy a México. O sea, frecuentemente porque duro allá 15 días, una semana y regreso a atender a mi familia, a mi persona, a mi madre y a mis amigos. Fue un absurdo lo que empezaron a tejer. Por ejemplo, hace unos días publiqué un desplegado porque hace un par de semanas compañeros pensionados y jubilados se quejaban en la subsecretaría de gobierno, de aquí del gobierno del estado de Chihuahua, que no les habían entregado los cheques del bono de pensionados y jubilados, que es una prestación que se logró hace más de 25 años, que mis antecesores lo lograron. Bueno, a mí se me acusó de que yo me había quedado, bueno, de que el sindicato le había llegado ese bono y que era indebido. En aquel entonces, en el 2016, la directora de Administración de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, la contadora Teresa López Ramírez, fue una de las testigos. De hecho, aparece en las 5 carpetas de investigación que me armaron. Aparece el mismo testimonio de esta funcionaria diciendo que era improcedente, que era incorrecto, que era un acto delictivo, que al sindicato le entregaran el dinero para el bono de pensionados y jubilados y para las becas de los hijos de los trabajadores que estudian la preparatoria, educación media superior. Y ahora ella misma les entrega el dinero a la organización sindical. O está incurriendo en un delito ahorita, o de todas maneras ya incurrió en un delito por falsedad de declaraciones. Porque ante la autoridad, ante la fiscalía, tú haces un juramento de que estás diciendo la verdad. Y más cuando es un testimonio que incrimina para posiblemente
que esta persona pierda la libertad. De hecho, en este sentido, la pena corporal anticipada, como es la medida cautelar de prisión preventiva, en un delito, uno, que no amerita prisión preventiva, no es por oficio, y dos, donde quedó por demás demostrado que tengo arraigo, y en un delito que ni siquiera encuadro en el tipo penal. Repito, hace unos días, aprovechando que mis compañeros presentaron esta queja, hice la semejanza de por qué ahora nadie persigue a nadie, por qué ahora nadie está armando un expediente, por qué nadie está abriendo una carpeta de investigación, por qué la directora de los servicios educativos, como en aquel entonces el director de servicios educativos, no está presentando ante la Fiscalía General del Estado una demanda, una denuncia por supuestos actos de corrupción o supuestos actos de incursión de un delito, porque no hay delito. Son válidos, son legales la entrega de estos recursos al sindicato, porque jamás se le han entregado a un particular, a una persona, siempre llegan al sindicato. Todos los días tratas de dejarlo en el pasado, pero todos los días, por alguna razón, una imagen, una palabra, una melodía, te recuerda ese pasado. Yo creo que ni con una lobotomía podrías retirar de tu memoria lo que te puede tocar ver y vivir en esos lugares. La cárcel no es para cualquier persona, no es para cualquier cerebro. Yo vi personas en prisión que a los 3 días de haber perdido la libertad se quitaron la vida. Vi hombres, porque las mujeres están en otra área, que una vez que recibieron la sentencia, y esta era condenatoria, ese mismo día se quitaban la vida. Vi personas que no soportaron ni siquiera el plazo de investigación con la medida cautelar de prisión preventiva y se quitaron la vida. Vi a hombres que los abandonó su familia, que los abandonó la sociedad. Todos los que decían quererlos, amarlos y cuidarlos y protegerles, todos los abandonaron. Yo estoy muy agradecido con la gran inteligencia suprema, con Dios, porque siempre tuve y tengo hasta el día de hoy el apoyo de mi madre, de mi hermana, el apoyo de mis hijos, particularmente de la madre de mi hijo, y tuve el apoyo también de la mamá de mi pequeña hija. Tuve el apoyo de mis 3 hijos, tuve el apoyo de unos cuantos de mi familia, tuve el apoyo de un gran líder sindical que sí estuvo en contacto con un servidor, sí estuvo en contacto con mi familia, y me refiero al maestro Alfonso Cepeda Salas. No puedo decir que el apoyo del sindicato, porque tendría que incluir a muchos y a muchas, y algunos se alegraron de que me pasara eso, como otros también se sintieron ofendidos y me lo hicieron saber en las redes sociales con la familia, me lo han hecho saber al día de hoy, y entiendo que Javier Corral hizo su trabajo. Creó una campaña, creó una imagen, un producto y se lo vendió a los chihuahuenses y a los mexicanos. La famosa Operación Justicia por Chihuahua. Pero le repito, y en 3 puntos nada más. Yo no cometí ningún delito, lo he ido demostrando, quedó demostrado. Por eso es que he ganado todos los amparos y he ganado todos los procedimientos. Número 2, no se me podía señalar por un tipo de delito como ese. Y número 3, queda demostrado al día de hoy que los apoyos que recibió el sindicato se siguen entregando y que no son causa de una carpeta ni del señalamiento para ir a la cárcel. A mí me señalaron porque puse paneles y el sindicato y el gobierno, el Estado me ayudaron para poner paneles solares en el edificio central y en el hotel. Porque ustedes saben que ante esos edificios o ante ese tipo de contratos no es bimestral la luz, se paga mensual. Y eran cantidades arriba de los 70, 80 mil pesos. Redujimos el pago, el costo de los recibos de luz a menos del 50%. Se me acusó de que no podía el sindicato haber recibido el apoyo para comprar estos paneles. Número 2, se me acusó de que el sindicato había recibido recursos
para las fiestas de los maestros y las maestras, para los festejos del 15 de mayo. ¿Qué pueden decir mis compañeros? Ahí estuvieron, cenando, bebiendo, bailando, escuchando música. Se me acusó de que me habían dado recursos para las fiestas de la educadora, lo acabo de decir, en una de esas fiestas hasta llevamos a Conjunto Primavera. Ahí están mis compañeras educadoras y educadores, presentes en ese reconocimiento social, bailando, degustando alimentos, disfrutando de la música. Se me acusó de haber recibido dinero para imprimir agendas. Si los 40 y tantos mil trabajadores de la educación recibieron esas agendas. Se me acusó de haber recibido dinero para el bono que equipara la recepción de una jubilación. Lo explico rápidamente. Si la pensión mínima son 20,000 pesos y el compañero pensionado o jubilado recibe 18, bueno, pues son 2,000 pesos la diferencia. Y este bono se entrega 2 veces al año. Entonces se multiplica 6 meses por 2, 12,000 pesos, lo que recibiría en esta hipótesis un compañero que no recibe lo mínimo de una jubilación. Bueno, hoy se siguen entregando, como se siguen entregando los apoyos para las fiestas y bailes de los maestros, de las educadoras. Se siguen apoyando para las fiestas de los niños, para las posadas. Se siguen apoyando para las becas de los hijos de los trabajadores. Lo dijo una juez, voy a omitir su nombre, cuando les preguntó a los ministerios públicos, porque eran mujeres. Bueno, entonces, ¿cuál es la ruta del dinero? No, el dinero sale de Hacienda, pasa por servicios educativos y llega a las cuentas del sindicato. Ok, nada más para que me quede claro, hay una ruta específica donde se ha demostrado que el imputado, el maestro Villarreal, recibe ese dinero por otro lado. No, nosotros no hemos dicho que el imputado se haya quedado con el dinero. Lo que sucede es que debido al cambio de ley, él ya no debería de haber recibido como secretario general ese dinero en el sindicato. Ya los sindicatos estaban impedidos de recibir ese dinero. Se sustrajo para otros fines. ¿Cuáles? Si ahí están las fiestas. ¿Cuáles? Si ahí están los paneles. ¿Cuáles? Si ahí están los bonos que se les entregaron. Ahora, cuando termina mi periodo, en julio del 2016, también estaba por terminarse el periodo de César Duarte y de Jaime Ramón Herrera Corral, el secretario de Hacienda. Herrera Corral me dice, déjame firmados los recibos para que no se detenga el trámite, porque tú ya te vas y nosotros también. Si no me los dejas firmados, no los procesamos y ya tienen que esperarse hasta que llegue la nueva administración y hacer todo. Entonces me pareció bastante lógico. Yo dejé los recibos, no tenían dinero, cambia el gobierno y le toca al nuevo gobierno entregar esos bonos y esas becas. Y a mí se me acusa de haberlo recibido. No es así. Ahí están los testimonios, particularmente de quien hoy dirige los servicios educativos, que fue un testigo en mi contra y que hoy hace lo que ella dijo que era un delito. Quizá la señalaron, quizá la conminaron, la amenazaron, no sé bajo qué circunstancias hizo estas declaraciones, pero existen. Entonces la pregunta es, de todas maneras ella está incurriendo en una falta, en un ilícito, o está cometiendo un ilícito el día de hoy al entregar el dinero, o está cometiendo un delito al haber emitido falsedad de declaraciones que está señalado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que puede llevarla hasta 8 años de prisión. Me lo he topado muchas veces, algunas ni cuenta se ha dado. La primera ocasión que me lo encontré fue en el aeropuerto de Chihuahua, en el aeropuerto Roberto Fierro, y cuando me vio parecía literalmente que había visto al diablo, y me puso en medio, lamentablemente, a Cintia, a su esposa. Yo estaba comprando un café, y cuando me vio venir, sí iba a decirle, es un cobarde, y otras tantas cosas más. Nunca a tocarlo, no lo merece, para que luego se ande quejando que le hice daño, lo lastimé. No. Y no tengo miedo, ¿eh? Soy hombre y además me sé defender. Pero me dio mucha pena que me pusiera Cintia en medio.
Me pareció vergonzoso y sí le dije yo a Cintia, le dije, qué pena me dan los dos. Y sí me empecé a hacer de palabras e interviene el que fue su jefe de gabinete, que es dueño de ciertas mueblerías de aquí, de Chihuahua, y quiere hablar y le pido que guarde silencio. Fue todo. La verdad es que me daba más pena interpelar a una persona que con tanto cinismo instituyó la mentira como noticia de prensa y como ley aquí en el estado de Chihuahua. Gobernó con mentiras, eh, hizo una política con mentiras. Es un mentiroso. Tiene una patología, es mitómano y además se cree sus mentiras. Y luego me lo topé en un restaurante y ni cuenta se dio aquí mismo en el estado de Chihuahua. No hace mucho, hace un mes y medio me lo topé en un restaurante en Reforma, muy cerca del Senado. Reforma y casi la glorieta de las mujeres, creo que se llama hoy, la que era antes la glorieta de Colón. Ahí nos encontramos. Yo fui al sanitario y cuando salí estaba en un gabinete con una mujer revisando unos documentos. Él estaba de perfil y la verdad es que no sentí nada al verlo y me incorporé a la reunión en la que estaba. No tengo ninguna intención de ser agresivo físicamente a menos de que él llegara a atreverse a agredirme físicamente. Entonces tendría que defenderme y créeme que lo haría muy bien. Quiero agradecer el espacio. No siempre tenemos una oportunidad, quienes nos dedicamos a la política, quienes nos dedicamos a una acción social tan amplia para poder expresarnos. Muchas gracias por este espacio. Les prometo a mis compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras de la educación que cada vez que tenga una oportunidad de demostrar que soy inocente, de demostrar que fue una persecución política, que ensuciaron mi nombre y que lo he venido limpiando no he escatimado recursos ni tiempo para hacerlo, como no escatimé para cumplir con mi responsabilidad cuando fui secretario general. Más de 24,000 horas semanas mes nuevas que dimos en mi periodo como secretario general. Cancelamos y creamos horas, plazas de primaria y preescolar para crear más de 5,000 plazas administrativas porque había una demanda añeja que en muchas escuelas faltaba un intendente o en muchos centros secretarias. Cubrimos el 100% de las escuelas con más de 5,500 plazas de intendentes y de secretarias, más de 5,500 familias que se agregaron a la familia magisterial y más de 24,000 horas semana mes que en un incremento, en una nueva contratación, hoy tienen un patrimonio gracias a esa gestión en la que me acompañaron hombres y mujeres de altísima calidad humana. Yo aprovecho estas cámaras y estos micrófonos para decirles que desde donde yo me encuentre siempre lucharé por dignificar la figura de las maestras y los maestros. Es bien fácil ser institucional cuando te va bien. Es muy fácil ser institucional cuando todo es miel sobre hojuelas. Es muy complicado ser institucional en los malos tiempos o en los peores tiempos. A mí me amenazaron y me sacaron varias veces de la celda para firmar declaraciones e ir por la dirigencia nacional. Puedo ver de frente a quien sea. No le he fallado a mi sindicato y nunca le voy a fallar. No le he fallado a los maestros y nunca les voy a fallar. Mi lealtad, mi disciplina, mis humildes capacidades con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con las maestras, con los maestros, con los padres de familia y por supuesto con el líder de esta gran familia, el maestro Alfonso Cepeda Salas, que nos representa con mucha dignidad en el Senado de la República. Muchas gracias por este espacio.